Sean bienvenidos a esta presentación podcast del proyecto Fondesit Regular número 1220-784, titulada ¿Por qué es necesario evaluar la fiabilidad de un instrumento de medida? Está orientada al público general y a personas con poco bagaje o poco conocimiento en psicometría e instrumentos de medida. Quien habla es el doctor Ítalo Trizano y me encuentro acompañado de Patricio Zambrana, magíster, candidato a magíster y a uno de mis tesistas. Hola, Ítalo. Gracias por la invitación que me hiciste y creo que será un buen tema, ¿cierto? Poder hacer el traspaso de la información del proyecto y, ¿cierto? La implementación, bueno, de los resultados y todo lo que conlleva esto para el público general. Creo que podría ser una buena forma de compartir todo lo que se ha realizado y poderlo hacerlo más grato, ¿cierto? Y más simple para las personas. Y de cierto modo, antes de comenzar la presentación, cabría iniciar, ¿cierto? Poder reconocer en qué campo nos estamos metiendo. Y eso tiene relación mucho con poder iniciar, ¿cierto? Con esta frase que tenemos arriba, en la cual podemos señalar que cuando un puntaje orienta una decisión, la calidad de la medición importa, ¿cierto? Y eso, en muchos sentidos, tiene que ver con las consecuencias, ¿cierto? Justamente. Y en razón de eso, como ya lo hemos conversado previamente y como lo podemos ver también en la pantalla, tenemos diversos tipos de consecuencias para cada contexto en particular. No sé si podríamos mencionar los contextos más habituales. Sí, los más habituales son una evaluación en la cual se mide el nivel de conocimiento del estudiante y en función de ese nivel obtenido se clasifica para que pueda acceder, por ejemplo, a algún curso especializado o alguna carrera, como las pruebas de selección universitaria. Otra opción muy común son las pruebas en las cuales se evalúa los niveles, algún nivel de rasgo psicológico como la ansiedad o el estrés para poder decidir si esa persona requiere alguna intervención psicológica o esa persona o ese grupo requieren alguna intervención psicológica. Y de hecho, las mediciones que realizamos muchos de los que se dedican al ámbito de la evaluación repercuten no solamente en los ámbitos que ya conocemos como son los educativos, sino en ámbitos clínicos. Entonces son importantes la toma de decisiones a partir de los instrumentos que utilizamos. Entonces sería bueno preguntarnos qué tan confiables son esos resultados en razón, ¿cierto?, de los objetivos que planteamos en la evaluación. Entonces, para poder dar inicio ya a nuestra charla, sería bueno manifestar nuestro objetivo, el cual tiene relación con comprender por qué la fiabilidad es clave para interpretar responsablemente los resultados de pruebas, escalas y cuestionarios en contextos educativos, sociales y de evaluación. Y entonces, llegamos a lo que ahora ya sabemos de que medir a las personas, ¿cierto? No es tan simple como lo parece. Y de cierto modo, Ítalo, qué es lo que no es fácil de evaluar en las personas? Los atributos que se miden o se evalúan en psicología tienden a ser atributos latentes, constructos que no se observan directamente, tales como la inteligencia, la personalidad, el nivel de empatía, etcétera, etcétera. Todas estas variables o constructos latentes los medimos en psicología de forma indirecta utilizando instrumentos con conjuntos de preguntas que están orientados a evaluar, a medir una muestra de la conducta que tienen los sujetos asociado a ese constructo. De hecho, la definición de los test o los cuestionarios es justamente una muestra estandarizada de la conducta del individuo. ¿Y qué muestra? Justamente la muestra de conducta relacionada con aquello que se está midiendo. De esta forma, los atributos latentes se miden de forma indirecta, utilizando para ellos distintos ítems de un cuestionario. No basta un único ítem, hay que utilizar varios. Interesante porque de cierto modo siempre nos topamos con lo que son instrumentos de muy extensa, ¿cierto? Variedad y algunos que son extremadamente cortos. Pero bueno, me imagino que eso ya lo conversaremos más adelante porque tiene sus implicancias, ¿cierto? Para poder, justamente como dices tú, capturar estas características que queremos medir. Entonces, ya tenemos una primera idea de que una prueba, ¿cierto? No es la característica que medimos, más bien estas pruebas son una herramienta para poder Sí, aproximarnos a estas características. Y lo que de cierto justamente. modo nos da, o bueno, o les permite a los profesionales que se encargan a evaluar, poder tener un insumo, ¿cierto? Un insumo para poder medir. Y esto se hace en función de la respuesta que da el sujeto al conjunto de ítems. Eso es lo que se mide, esa es la respuesta observada
y en función de esa respuesta observada se estima cuál es el nivel de rasgo latente que tiene el sujeto en esa medición que se está realizando. Y bueno, ahí nos cabría preguntarnos cuál es el aporte que tenemos nosotros, ¿cierto? Los psicólogos o de la disciplina de la psicología a la medición. Y ahí tendríamos que responder, ¿cierto? ¿Qué es la psicometría? La psicometría es la subdisciplina psicológica que se encarga de los fundamentos teóricos de la medición, así como de la construcción de las herramientas específicas que permiten a los profesionales medir esos atributos no observados directamente. Y dentro de este proceso, porque ya tenemos claro de que iniciamos con un proceso de diseño, ¿qué tan complejo o no es comenzar a pensar, ¿cierto? ¿Cuáles son las bases para iniciar un diseño de un instrumento? Yo creo que es Un instrumento de medición en psicología y ciencias sociales tiene varias fases y tiene un proceso de construcción relativamente lento. El tiempo aproximado es en torno para la primera versión de un instrumento, en torno a un año. Y este diseño del instrumento comienza con la definición teórica y conceptual del atributo que se quiere medir. Y como en psicología los atributos tienden a ser un poco complejos, como la personalidad, no tienen solo una definición sencilla, se ofrecen múltiples definiciones y en función de una o de una integración de esas definiciones, se empiezan a diseñar o a construir cuáles son los ítems o reactivos idóneos para medir ese atributo que se quiere evaluar. Y luego del diseño, cuando generamos evidencia, me imagino que la evidencia, como bien lo reportan los artículos, ¿cierto? Los manuales, pues vienen de múltiples fuentes, ¿cierto? Sí, Y una de las, eh, adelante, por favor. es una de las formas de poder recuperar esa evidencia. Yo tengo entendido que proviene, uno, por lo que habías comentado, de la respuesta que las personas nos puedan insumar. Pero después de obtener esa respuesta, ¿qué es lo que podemos hacer para generar la evidencia, ¿cierto? Para Sí, poder capturar bien la información. para ello es necesario realizar análisis psicométricos orientados a evaluar cuál es la estructura interna del cuestionario, así como evaluar las posibles relaciones que existan entre nuestro instrumento y otros instrumentos que se relacionen. Por ejemplo, si estamos midiendo qué sé yo, el desempeño en comprensión de inglés, seguramente puede haber otra prueba que también mida conocimiento en inglés, ya sea en lenguaje, en vocabulario, y se pueden evaluar asociaciones entre estas dos pruebas que nos orienten o nos permitan decir que efectivamente las dos pruebas miden lo mismo o apuntan en una misma dirección. Entonces, podríamos decir de que es recomendable de que un instrumento por sí solo sería bueno que también estuviese acompañado de otros instrumentos que tengan relación con el mismo, ¿cierto? Sí, para de esta forma aportar más evidencias. En cuanto a la estructura, generalmente se evalúa mediante análisis factorial y en este proceso también es fundamental incorporar las evidencias de fiabilidad. Una cosa que lo vamos a ir a ver más adelante es qué estamos midiendo. Y otra pregunta, otra cosa distinta es con qué precisión medimos aquello. La fiabilidad se encarga justamente de evaluar qué tan preciso es el constructo que estamos evaluando o qué tan precisa es la puntuación que obtiene el sujeto en ese test. Ya. Y eventualmente veremos lo que son nuestros límites. Me imagino que la evaluación psicológica y los instrumentos también tienen sus límites y no tienen una, por decir así, una toma de decisiones amplia, sino que tenemos que evaluar y conceptualizar nuestros resultados, ¿cierto? En márgenes que definimos previamente. El gran contexto para la evaluación psicológica siempre es la muestra y la población con la cual estamos trabajando. Todos estos instrumentos psicométricos deben tener o se deben desarrollar evidencias de validez y de fiabilidad previamente a su uso en una población. Perfecto. Eso es un buen elemento a considerar porque muchos instrumentos, a pesar de que uno evalúe algo que es general como la ansiedad, tendemos a pensar de que podemos evaluar la ansiedad en múltiples tipos de poblaciones o en distintas etapas de las personas, ¿cierto? Etapas en la etapa adolescente, ¿cierto? En la etapa Mm. adulta. Pero de cierto modo, como dices tú, si está el instrumento diseñado para una población en particular y para un rango etario, sería bueno respetar eso, finalmente, ese diseño a priori. Y antes de aplicarlo a un sujeto que pertenezca a una población distinta, se debe realizar un estudio que evalúe efectivamente las características psicométricas de ese instrumento en la población objetivo que nos interesa. O sea, población de ¿Mm? adolescentes, población de adultos, población de mujeres, etcétera. Y justamente, y habíamos hecho un pequeño adelanto al iniciar la presentación, tenemos ejemplos, y dos grandes ejemplos de en los cuales podemos clasificar la gran cantidad de instrumentos de medición, y justamente están los test de rendimiento óptimo, y si nos
¿nos puedes ayudar con la definición? Sí, estos test están orientados a evaluar el máximo desempeño que pueden tener las personas en el menor tiempo posible. Es decir, qué es lo máximo que logran hacer con la máxima presión también. Y Y, generalmente se utiliza para pruebas como de conocimiento, de rendimiento, de habilidades o de competencias. y en este caso, como tú bien mencionabas al inicio, la prueba PAES, ¿cierto? Esto que viene Sí, siendo una prueba de acceso. estandarizada de ingreso a la etapa universitaria. No, no sé si me podrías comentar cuáles son las implicancias, ¿cierto? Estas pruebas son importantes porque tienen consecuencias en la vida de las personas. El puntaje que obtiene el sujeto le permite o no acceder a una carrera y dependiendo de eso puede estar un año estudiando la carrera que quiera o ese año no estudiando la carrera que quiera. Entonces, ese tiempo o esos 6 meses, esa consecuencia importa en la vida de la persona. Por lo tanto, cuando los sujetos están siendo evaluados en un test que tiene consecuencias para ellos, en una prueba, en lo que sea, em, a ese test se le exigen mayores evidencias de validez y de fiabilidad. Es decir, tiene que ser más preciso para que el puntaje, para que se puedan tomar decisiones con ese puntaje. Interesante análisis, dado que bueno, las pruebas son, uno, son diversas en contenido, ¿cierto? Y la extensión es gigante. Son pruebas demasiado extensas y Sí, también tienen un tiempo límite, si es que no me equivoco. Y pasando a la otra, al otro tipo de instrumentos, yo creo que estos son los más convencionales, por decirlo de cierto modo, y que conocemos más, que son los test de rendimiento típicos. ¿Cómo los bien. entenderíamos a esto? Evalúan el estado actual, el nivel general que tiene la persona en un rasgo, sin una mayor presión o incluso sin que existan respuestas correctas o respuestas equivocadas, a diferencia de las de rendimiento óptimo, donde sí existen respuestas correctas. Aquí en rendimiento típico es simplemente evaluar el estado natural en el cual se da el atributo que se está evaluando. ¿Y dónde podríamos ver estos test mayoritariamente, los test de rendimiento típicos? Sí, son los más utilizados en general en contextos no evaluativos. Se utilizan en organizaciones, en prácticamente en todas las instituciones. Mm, es que estaba pensando de que, claro, nosotros sabemos de que la personalidad no solamente la evaluamos en el contexto, por ejemplo, educativo, sino también laboral. Entonces me imagino que Sí, deben haber distinciones o ciertos matices, ¿cierto?, entre una o la otra. sí, el asunto es que las pruebas de personalidad que se utilizan en contextos laborales tienen que justamente demostrar evidencias de validez para el contexto en el cual se están utilizando. Perfecto. Yo creo que eso es un buen elemento a considerar porque justamente esto está asociado a derivaciones, apoyos o seguimientos, que son las decisiones posibles a raíz de esta evaluación. Y de cierto modo, para ir cerrando, esta parte es bueno mencionar de que a mayor impacto de la decisión, ¿cierto? Relacionado en este caso con la PAE, ¿cierto? Prueba universitaria, selección laboral, o en ámbitos más bien escolares y clínicos, con derivaciones, a mayor impacto de la decisión que tomamos los profesionales, más exigencia sobre la calidad del instrumento. Y yo creo que más adelante dejaremos más en claro cuáles son estas exigencias finalmente. Y previo a eso, también mencionar de que es probable que nos encontremos con muchos instrumentos en lugares, podríamos decirlo, en redes sociales, ¿cierto? Y sería bueno hacer la distinción de que no es suficiente con que un instrumento exista, Mm. sea donde lo encontremos. Sí. De hecho, no sé si ocuparía la palabra instrumento para ese conjunto de ítems que se utilizan en redes sociales o algo así. Pueden tener la apariencia de ser un instrumento psicométrico, pero no lo son porque no han demostrado la evidencia. Entonces, una cosa es que lo parezcan, que se llama, el concepto técnico es validez aparente, o lo mucho o lo poco que se utilice, y otra cosa es cuál es la evidencia científica que se dispone para garantizar que ese instrumento mide con calidad aquel atributo latente que dice que mide. Te lo mencionaba Entonces, porque sí. justamente eh, podríamos decir de que son de uso frecuente, dado que no requiere que las personas, que alguien, un tercero se lo aplique, sino que uno se lo puede autoaplicar mediante internet, entonces no requiere la intervención de otra persona. Y tampoco sabemos, como dices tú, qué evidencias tiene. Más bien son como test creativos y recreativos.
para el Sí, uso. recreativo es una buena palabra. Y bueno, y justamente parece que carecen de evidencia psicométrica, que es lo que podríamos decir inicialmente. Y como sabemos, Sí. un instrumento necesita evidencia para ser utilizado, es decir, respaldo, y no solamente esta apariencia técnica de que puede ser útil, porque al parecer no lo sería. Sí, Y se debe llegando, demostrar justamente estas dos propiedades psicométricas que aparecen. Antes de aplicar cualquier instrumento a un sujeto, se debe documentar o encontrar la evidencia en un artículo científico o en un informe técnico de que la puntuación de ese instrumento cuenta con validez y confiabilidad. La validez se refiere al grado en el que la evidencia teórica y el sustento empírico nos permiten a nosotros, los investigadores y los profesionales, interpretar la puntuación de un test. ¿Qué es lo que significa que un sujeto saque 80 en un test? La respuesta a esa pregunta la da la validez, mientras que la fiabilidad nos dice si ese puntaje de 80 es preciso o no. Puede tener un gran margen de error o un margen de error pequeño. La idea es que los instrumentos que tienen consecuencias en la vida de las personas tengan fuertes evidencias de validez y de fiabilidad. ¿qué sucedería en el caso de que nos encontremos con instrumentos que reportan cierta fiabilidad, pero no validez? Puede que lo reporten de esa forma o que lo encontremos en versiones Sí, más cortas. efectivamente. La literatura actual señala la relevancia de aportar en primer lugar las evidencias de validez, es decir, determinar cuál es la estructura de mi instrumento y una vez que tengo eso claro, aportar las evidencias de fiabilidad. Sería entonces una mala práctica o una evidencia incompleta el que solo un instrumento tenga evidencia de fiabilidad. Y lo otro, me imagino que también la interpretación de los puntajes van de la mano con una teoría, con un sustento, aparte del sustento numérico, ¿cierto? De los resultados, también con un sustento más bien, en este caso, conceptual. ¿Eso también los encontramos justamente en todos los instrumentos de medición o No, no? debería estar en todos, pero muchos no tienen ese apartado teórico de cómo definen el atributo que están midiendo. ¿Cómo definen la inteligencia? Como la capacidad de resolver problemas, por ejemplo, o dan una definición más amplia y multidimensional de la inteligencia. Lo mismo con la personalidad, hay unas definiciones más básicas o definiciones más complejas. En función de esa definición y de los autores que la sustentan, se crea todo el conjunto de ítems, preguntas y la estructura que pueda tener unidimensional o multidimensional el constructo que estamos evaluando. En cualquier caso, se requiere siempre un estudio científico que respalde tanto la creación como las evidencias del instrumento para poder ser utilizado en una determinada población. Y si queremos utilizarlo en una población distinta, entonces se va a requerir un nuevo estudio para trabajar y interpretar los puntajes en esa nueva población. Entonces, ya nos quedó claro de que necesitamos bueno, considerar estas ambas preguntas, ¿cierto? De que tengamos evidencias de validez y también evidencia de fiabilidad. Y en razón de eso puedes decir, bueno, creo que aquí estamos frente a lo que es, por decir así, justificado, ¿cierto? Más bien con respaldo científico. Se puede interpretar la puntuación que obtiene el sujeto en el test. Eso es si es que Sí. tenemos evidencias de validez y de fiabilidad. Ahora, en cuanto a la fiabilidad, esta permite estimar qué tan precisa o consistente es la puntuación que obtiene el sujeto. Eh, por ejemplo, si es un nivel de un atributo que no debe variar, por ejemplo, la inteligencia, y se aplica el test en cada 2 o 3 meses, la persona debería sacar un puntaje relativamente estable en las tres o las cuatro, tres o cuatro condiciones, tiempos que se apliquen. Entonces, algo importante en los instrumentos de medida es que todos tienen un cierto nivel de error. La idea es que el error en lo que se está midiendo sea un error muy pequeño. Entonces, la fiabilidad empieza a responder a preguntas como las que aparecían ahí. ¿Qué tan preciso es el instrumento o qué tan precisa es la puntuación obtenida? Y aquí está justamente lo del componente de error. La puntuación que obtienen los sujetos en los tests, el 80, por ejemplo, en un test de inteligencia o en un test de clima escolar, se compone de dos partes. Una parte verdadera y una parte de error. La fiabilidad se encarga de determinar qué cosa es verdadero y qué cosa es error en la puntuación. ¿Y cuáles son por qué puede haber error en la puntuación del sujeto? Porque el sujeto está cansado, tiene ansiedad, las instrucciones están confusamente explicadas, los ítems están mal redactados o existe un contexto adverso para la aplicación. Todas estas características que pueden ser parte del sujeto o del contexto o de la misma prueba impactan
en el rendimiento que tiene la persona. Por ejemplo, si en una prueba de conocimiento matemático la persona durmió mal, ¿cómo va a rendir en esa prueba frente a esa misma persona que hubiese dormido bien? O una persona que tiene problemas familiares frente a una persona que no tiene problemas familiares. El rendimiento en la prueba se va a ver afectado por factores externos a la misma prueba propiamente tal. Y justamente con los ejemplos que podemos ver, tengo la impresión de que estas, las que están más asociadas al cansancio, ¿cierto? A la ansiedad, son de difícil control. Pero quizás las otras relacionadas con las instrucciones, ¿cierto? O las condiciones son algo que podemos tener quizás más manejo. Sí, Eh, ¿Habría alguna diferencia entre una u otra respecto por ejemplo, tenerlas em, preconceptualizadas antes de aplicar un instrumento? sí, la idea es que el instrumento tenga instrucciones estandarizadas para todas las personas y las condiciones de aplicación también sean estandarizadas, horas claras, iluminación clara, sin ruidos externos. Todas esas y también la redacción de los ítems son cosas que el investigador puede manejar, pero el estado de ánimo de la persona que va a responder es algo que se escapa a cualquier control que pueda tener la persona que va a investigar el tema. Y justamente Entonces, aquí entramos eso mismo. a ser más específico con esto, ¿cierto? Lo que tú mencionabas, preguntas muy ambiguas o difíciles de entender. Yo creo que ahí no estamos midiendo directamente una característica, estamos capturando más bien error, si es que la Sí. persona no logra entender qué se le está preguntando. Y respecto a las demás, no sé cuál de ellas te parece que es una que recurrentemente sucede o La a las cantidad cuales... de ítems. Cuando los ítems son muy pocos, se tiende a generar error también, o un mayor error. Cuando las alternativas también son muy pocas. Lo normal es que los ítems tengan cuatro o cinco categorías de respuesta, pero a veces tienen dos. Y en esas condiciones de pocas categorías de respuesta hay que utilizar métodos, coeficientes adecuados para estimar la fiabilidad. Ya, porque son varios elementos y son fuentes de error, no son pocas cosas, ¿cierto? Son Mm, varias que tenemos que tener conceptualizadas antes de usar un instrumento con una persona, sabiendo de que el resultado va a tener un impacto. Y bueno, ahí nos quedamos con la frase de abajo, ¿cierto? El error no siempre está en la persona que estamos evaluando, también puede depender de otras circunstancias. Y justamente son estas condiciones que afectan no solamente el instrumento, sino cómo estimamos esta precisión. la cantidad de ítems, si son muchos o son pocos, y la calidad de los ítems. ¿Qué tan relacionado está el ítem o qué tan claro es el ítem en relación con el constructo que se quiere evaluar? La tercera categoría, la tercera característica o condición que aparece ahí son las categorías de respuesta. Lo conversábamos hace poquito. La mayoría de los instrumentos en escala Likert tienen cinco categorías, pero algunos tienen menos. El tamaño muestral es otra característica importante. ¿Dónde estamos estimando las características del instrumento? ¿En una población de 200, en una población de 500, en una población de 2000? Eh, ¿Cuál es la estructura interna de nuestro instrumento? ¿Mide una sola dimensión o mide múltiples dimensiones? Y finalmente, lo más importante también para estimar correctamente la fiabilidad es cuál es el método de estimación. Y este método de estimación lo vamos a ver en la siguiente presentación que tenemos más adelante. Y aquí entrando en los ejemplos prácticos, ¿cierto? Como mencionabas, que tenemos opciones de respuesta. Mm. Vamos a toparnos con la gente, las personas evaluadas se toman con preguntas que son de sí y no, ¿cierto? Dicotómica, sí. Exacto. Y vamos ahí ascendiendo a opciones de tres o cinco opciones. Y en términos breves, ¿qué tanta diferencia podríamos encontrar, ¿cierto? ¿O qué implicancias tiene tener respuestas cortas con respuestas que son más extensas? Bastantes, sobre todo si se utilizan los métodos inadecuados con variables, con ítems dicotómicos, con dos categorías, se llegan a conclusiones donde se dice que hay menos fiabilidad de la que realmente hay. Entonces se llega a una subestimación de la fiabilidad. Por lo tanto, el consejo o la sugerencia es cinco categorías de respuesta y o utilizar los métodos adecuados para estimar la fiabilidad. Y aquí entramos también en otro ejemplo de que no solamente es qué tantas opciones de respuesta tenemos, sino también lo que había mencionado, el número de preguntas y la calidad de estas preguntas. Y la referencia a la calidad, ¿a qué lo podríamos entender por calidad de las preguntas? Que estén claras, que sean largas, cortas. Sí, la idea es que los ítems solo midan una característica de forma directa, sin dobles negaciones, y que luego estos ítems sean evaluados psicométricamente a través de un estudio para determinar cuál es la calidad del ítem. Entonces, preguntas claras, ¿cierto? Idealmente directas y que no presenten esta confusión de doble negación.
Sí. Entonces, nos cabría preguntarnos ahora que ya entramos en materia, ¿por qué es necesario evaluar correctamente la fiabilidad de un instrumento de medición? Y la primera razón es porque el investigador y el profesional desconoce cuál es la precisión de ese test. No se sabe a priori, a menos que exista un estudio, qué tan preciso o impreciso es el test que estamos utilizando para medir el atributo que nos interesa. Y entre dos tests que miden un atributo, un test impreciso y un test preciso, ¿con cuál de los dos tests nos vamos a quedar? Justamente Con con el el test que que es es más preciso. preciso. Por lo tanto, es necesario conocer eso. Y entrando con la segunda que nos dice, bueno, porque se toman decisiones con las puntuaciones obtenidas por parte de los sujetos en el test o cuestionario y justamente esas decisiones pueden tener un impacto en la vida de las personas. Y ya habíamos hecho un pequeño spoiler al inicio de la presentación porque sabemos de que obtener resultados, ¿cierto? Mediante la aplicación de instrumentos o cuestionarios implican en el contexto escolar derivaciones a salud mental, ¿cierto? Preparaciones también para la etapa universitaria y la elección de una carrera profesional. Y por el otro ámbito, en selección de personal, justamente con seleccionar o descartar a una persona, justificando si hay actitudes para el cargo. Entonces, son importantes las decisiones que se toman. Por lo tanto, mientras más importante sea la decisión, mayor tiene que ser las exigencias de fiabilidad y de validez. Y nos encontramos con el tercero, que nos sugiere que, bueno, porque se debe dar evidencia científica de que las puntuaciones del test pueden ser interpretadas. Y como tú bien mencionabas, eso implica, ¿cierto?, todo lo que es a priori, el diseño y los sustentos también teóricos que puedan tener nuestro instrumento. Requiere Exacto. bastante trabajo. Y cerrando con esta última, Ítalo, Sí. Por lo tanto, evaluar la fiabilidad es necesaria porque todos los instrumentos de medida se equivocan un poco. Ningún instrumento mide sin error. Todos tienen un componente de error. La idea, el propósito, el objetivo es que ese componente de error sea lo más pequeño posible. Ningún test mide de forma perfecta. Entonces, evaluar la fiabilidad nos permite saber cuánto podemos confiar en las puntuaciones. Podemos confiar bastante o podemos confiar más o menos o no podemos confiar definitivamente. bueno, en este mismo contexto, para ir ya cerrando, ya sería importante que fuéramos reconociendo de que cada vez que ocupemos un instrumento, en el contexto que fuese, ¿cierto? Ir por identificando si estos conceptos de validez y fiabilidad son parte de los manuales, ¿cierto? Cuentan con evidencia que nos permita tomar decisiones informadas y también con un sustento, porque finalmente las personas a las cuales evaluamos confían en que lo que le estamos aplicando es científicamente, podríamos decir, está correctamente aplicado, ¿cierto? Tiene un sustento detrás. Y Tiene ahí, que ver justamente con la justicia de los tests. ¿Estamos aplicando un test que mide de forma justa o un test injusto para la evaluación? Y la idea es que la evidencia científica contribuya a aportar o utilizar un test justo para la medida. muchas gracias, Ítalo. Yo creo que con eso estamos, pero perfecto para Te lo eventualmente. agradezco, Patricio. Con esta conversación creo que hemos aclarado por qué es necesario evaluar la fiabilidad de un instrumento de medida en los contextos educativos y psicosociales. ¿Cierto? Abordando Muchas gracias finalmente, al público también. gracias a, bueno, a todos los que nos van a ver. Y siempre quedarnos con la idea de que estamos midiendo para poder lograr precisión, ¿cierto? Y consistencia con con los resultados.